So there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Bob Cornell, el doctor Jimmy Dupree. Qué bueno tener a Lauren de vuelta. Sí. Has estado fuera. Bueno, es que me fui de vacaciones y usted también, y luego un par de maratones, pero es un placer y un privilegio estar de vuelta. Y doctor Watts, Sí, señor, buenos días. Paris. Sí. Y qué bueno tener como nuestro invitado especial a Bob Cornell, quien pastorea Covenant Church en Murfreesboro, Tennessee, y estuvo con nosotros aquí, 20 años. 22 años como parte del 22 personal. años con nosotros aquí. ¿Y cómo está la iglesia, Bob? La iglesia está de maravilla y estamos creciendo, la gente está creciendo en todo tipo, así que el Señor está haciendo cosas maravillosas. Excelente, excelente. ¿Y la dirección de la iglesia cuál es? La dirección la pueden ver en pantalla, 1124 Brinkley Avenue. No Brinkley Road, sino Avenue en Murfreesboro, Tennessee, en el área de Nashville. Y tenemos servicios el viernes a las 10:30 y los martes a las 7 p.m. Cualquier persona en el área de Nashville quisiéramos tenerlos con nosotros, vengan a visitarnos. Dios está moviendo y haciendo cosas grandes. Entonces celebran 2 servicios semanales. 2 servicios y una campaña de oración los domingos, los sábados. Excelente, muy bien. Qué bueno escucharlo. Eso es excelente. Muy bien. Y Lauren, ¿tenemos alguna salida programada? Ya la campaña empieza mañana en la noche. Sí, señor, campaña familiar comienza mañana en la noche. Vamos a tener toda una semana de servicios. Pueden ver el itinerario en pantalla. Y también vamos a ofrecer diferentes grupos en talleres, grupos de estudio, seminarios que se van a enseñar en la tarde, campaña familiar. Y yo personalmente la siguiente semana voy a estar yendo a Bowling Green y Findlay, Ohio. Es una combinación con Faith, Love, Hope, Weinbrenner Conference Center en Findlay. Y tendremos 3 servicios, 2 servicios el viernes y el sábado. Estaremos en el Weinbrenner Conference Center en Brinkley. Y después, el último servicio lo tendré el domingo en la mañana a las 404 North Dunbridge Road en Bowling Green, que es la iglesia de Faith, Hope, Love Church. El hermano Wilhelminer y su grupo han hecho un gran trabajo de organizar las cosas anualmente, un margen de tiempo en el que podemos ministrar el mensaje de la cruz en el área de Ohio. Así que esperamos con anticipación otra vez. Doctor Watts. Sí, señor. El 6 de agosto estaré en Mount Chris Church of God Prophecy, en Pikeville, Tennessee, 131 Beaver Hill Road. Estaré ahí el servicio del domingo a las 11 a.m. y en la noche a las 6 p.m. tendré mi mesa de reclutamiento. Cualquier persona que quiera más información sobre la Universidad Bíblica Jimmy Swaggart, quisiera hablar con ustedes después del servicio. También voy a estar preparado en el lobby, el vestíbulo del Centro Familiar de Adoración el miércoles en la noche. Del miércoles en adelante, antes y después de cada servicio, cualquier persona que quiera información sobre la Universidad Bíblica, estaré dando un recorrido también de las instalaciones el sábado a las 10 a.m., así que regístrense conmigo en la butaca y nos encantaría ver y platicar con ustedes sobre todo lo que Dios está haciendo en JSBC. Muy bien, Paris. Sí, señor. De hecho, voy a estar con el hermano Bob el 5 y 6 de agosto en Covenant Church en Murfreesboro, Tennessee. Servicio el sábado a las 6 p.m. y el domingo a las 10:30 a.m. Y estamos esperando con anticipación estar con el pastor Bob allá. También quería anunciar que el 25 de agosto y 26 vamos a estar conduciendo un avivamiento en Crossfire, viernes a las 7 p.m. y el sábado de 1 a las 5 vamos a tener un día de celebración con los estudiantes, actividad, comida y mucha diversión. Así que si están en el área o aún si están afuera de la ciudad, ¿por qué no traen a sus jóvenes para acá ese día en el instituto? Y vamos a hacer todo esto disponible para que puedan ustedes venir. Si traen a sus grupos de jóvenes o jóvenes si quieren traer a sus adultos o adultos a sus jóvenes que quieran venir a JSBC como opción,
Vamos a pedirles que vengan y nos acompañen para que estén con nosotros y después podrán ir a la capilla a las 11 a.m. y después de eso nos aseguraremos de que haya algo para que ustedes puedan ver un recorrido con el doctor Watts. Van a ver muchas cosas, mucha diversión ese fin de semana, así que vengan el 25 de agosto y 26. Dave Smith Nada por ahora. y Dr. Dupree. Sí, señor. Este domingo, 30 de julio, voy a estar en Athens, Tennessee, en Planted in Christ Outreach Fellowship, localizado en el 317 Maple Street. Cindy estará conmigo, ella va a cantar y yo ministraré en el servicio de las 10 a.m. y 6 p.m. esa noche. Bueno, ahora su hogar es en Atlanta, Ahí Georgia, ¿no? crecí, pero he vivido en Tennessee casi toda mi vida. Sí. Y Cleveland solamente está como a 25 millas de Mm. Athens. Nuestro hijo mayor se graduó de la universidad el sábado. Atlanta es un lugar muy especial para mí. Nosotros empezamos en la radio, me parece que fue en el 1969, y en poco tiempo se nos terminó el dinero. Nosotros estuvimos en 3 estaciones, una en Houston, Texas, Atlanta, Georgia y Beckley, West Virginia. Y la razón por la cual mi corazón siente por Atlanta es porque el gerente de nuestra estación, que era una estación pues muy poderosa, realmente yo había estado en la radio ya mucho tiempo, durante, podría decir que ya años, pero de una manera distinta. Nosotros íbamos a una ciudad y muchas veces tenían una estación cristiana y muchos de ellos o muchos hacían la pregunta o invitaban que fuéramos y recibiéramos llamadas y yo estaba al aire por varias horas a la vez recibiendo llamadas de personas con preguntas, gente que quería discutir puntos o querían saber diferentes puntos de la Biblia. Entonces, bien, yo no recuerdo cuándo hice eso en Atlanta, pero el gerente de la estación era un hermano bautista que era bautista totalmente. Y, y como dije, nosotros se nos había terminado el dinero en poco tiempo después de salir al aire. Y no estaba recibiendo pues ninguna respuesta. ¿Me permite interrumpir un momento? Adelante. ¿Qué no decidió comenzar a predicar la hora de campaña y estableció 4 o 5 diferentes áreas en las que usted estaba predicando y enseñando en Atlanta? ¿Fue una de ellas o no? Bueno, fue en Atlanta, Beckley, West Virginia y Houston, Texas. Sí, entonces usted básicamente fue a los alcances Jimmy Swagger y de eso es de lo que usted habla cuando dice que usted se le acabó el dinero en los fondos. Teníamos la Sí, estación. los otros Sí. lugares eran invitaciones nada más, pero esto fue, Los otros lugares que mencionaste, sí estás en lo cierto, pero de lo que estoy hablando era algo diario, sí, así lunes es. a viernes, y eran solamente 15 minutos. Creo que unos 15 minutos. Y, y este hermano bautista en Atlanta, Georgia, realmente recibió nuestra carta de que íbamos a cancelar y él de la misma manera íbamos a cancelar en otras estaciones. Y él tomó el tiempo que me correspondía a mí, esos 15 minutos, y salió al aire diciendo, hermano, damas y caballeros, el hermano Swagger me acaba de escribir una carta que tengo en las manos cancelando su programación y no queremos que esa programación sea cancelada. Y yo creo, dijo él, que ustedes, pueblo, pueden responder para que esa situación se corrija. Yo no sabía que él había hecho eso en aquel momento. La persona en Houston, Texas, Harley Burgers, quien luego trabajó aquí en el ministerio, hizo exactamente lo mismo. Sí, Y el hermano de Beckley, West Virginia, también hizo lo mismo. Y bueno, sucede que recuerdo que estábamos
yo predicando en Francis, estaba en el teléfono al otro día en la mañana, me llamó y me dijo, ¿sabes lo que ha sucedido? No sé, ¿qué pasó, cariño? No sé a qué te refieres. Ella me dijo, acabo de recibir el correo. Le dije, oh, bien. Si nosotros recibíamos una carta en aquellos años, llegábamos al cielo. Y ella me dijo, sonó el timbre, yo fui a la puerta, abrí, ahí estaba el cartero y tenía un saco lleno de cartas, no unas 5, 6, 10 o 20 piezas, sino un saco de correo que creo que tenía 4 pies de altura o de largo y tenía 900 cartas en él, ¿Qué tal eso? 900 cartas. Sí, señor. Ella había contado cada una de ellas. Y el primero que había yo escuchado ya que había hecho esto era el hermano de Atlanta. Y siempre he tenido un lugar en mi corazón para los bautistas que salvaron a este ministerio. Y le doy al Señor la honra y la gloria. Yo recuerdo esa estación muy bien, WTJH. Creo que estaba en la avenida Delow. Si no me equivoco, era una estación de 50,000 vatios de Sí, potencia. así ¿no? es. Muy poderosa. Siempre le amaron a usted en Atlanta. Yo escuché probablemente en 1968, 69, cuando usted solía ir a el tabernáculo de las Jimmy Asambleas de Mayo. Dios con Jimmy y Virginia Mayo en el coro de los Pasos Dorados. Bueno, esto es un poco gracioso. Jimmy Mayo, probablemente uno de los hombres más piadosos que yo he Hombre conocido. bajo de estatura. Sí. Y este día en particular, yo había ya estado en la radio durante varios meses y había recibido ya una gran audiencia. El Señor nos había dado una gran audiencia. Y yo le dije, le voy a pedir que me permita recibir una ofrenda. No voy a exagerar, permítame recibir una ofrenda para la radio. Me dijo, está bien. Bien, ese viernes en la noche el lugar, no sé si estaba lleno a capacidad, pero había muchas personas allí. Y él se me acercó y me dijo, no te voy a dejar que recibas la ofrenda. Y yo le dije, sí. No. Usted tendría que haber conocido a Jimmy Mayo. Era alguien muy especial. Le dije, no me va a permitir que lo haga, pero ya nosotros hablamos de eso y el hermano Mayo, ellos están aquí como resultado de la radio. Yo no voy a exagerar, yo no voy a pedirles que den cierta cantidad, solamente les voy a decir para qué va a hacerse y que ellos den. No, me dijo que no. Le pregunté por qué. Porque vas a recibir demasiado, me dijo. Eso fue lo que me dijo. Vas a recibir demasiado. Le dije, está bien. Cuando mi hermano termine con los anuncios, cuando yo pase al frente, le voy a decir al pueblo entonces lo que usted me acaba de decir. Cómo yo pedí recibir una ofrenda y ahora usted se ha retractado de su palabra. Le dije así. Él se quedó mirándome. Finalmente me dijo, lo vas a hacer, ¿verdad que sí? Bueno, está bien, adelante, me dijo. No le tomó mucho tiempo para crecer más que sus instalaciones, porque si recuerda, usted pasó del tabernáculo antiguo en el Boulevard a la ciudad antigua, al auditorio en el centro de Atlanta. Así es. Pero bien, Jimmy Mayo realmente era un hombre de Dios, muy especial. ¿Hubiese yo dicho algo de eso? No, de ninguna manera, no. Pero él no lo sabía. No, él estaba pensando, es posible que este loco lo haga. Pero esa obra original de esas estaciones, de esas 4 que usted comenzaron el apoyo que de hecho lo lanzaron a usted a más de 600 Así estaciones es, en toda la así es. nación. Y no sé, fue la hora de campaña, ¿verdad? La hora de campaña, 15 minutos al día. Empezamos así, estábamos en muchas estaciones
4 veces al día, 4 Sí, veces al amén. día. Cuando yo lo escuchaba en Atlanta, era una radio de transistor. Usted salía justo alrededor del almuerzo. Entonces, Sí. cuando yo estaba en la escuela, yo podía conectar los audífonos porque en ese entonces yo comía el almuerzo a esa hora en la escuela. En ese tiempo yo estaba muy envuelto en la doctrina de palabra de fe. Yo no sabía nada de que Jesús había muerto espiritualmente, eso yo lo desconocía, no sabía lo que eso era. Y todo lo que yo conocía, pues principalmente era la confesión, una confesión correcta, que eso era correcto, ¿no? Pero un día el Señor me dijo, me habló a mi corazón y me dijo, estás enseñando cosas que están mal, vas a tener que corregir eso. Yo pensé, Dios, pero ¿y cómo? Voy a perder toda la audiencia. Pero bueno, llegó el momento cuando tuve que decirle al pueblo, les he estado contando algunas cosas que no son correctas y yo tengo que corregir esto. Y fue lo más difícil que jamás había yo hecho. Pero la audiencia se duplicó en lugar de disminuir. Duplicó la audiencia. Y, pero yo recuerdo aquellos días como el hermano de Atlanta y Houston hicieron lo mismo en Beckley, West Virginia, también hicieron lo mismo. Y cuando Dios se mueve, Él se mueve en otras personas también, ¿no? Sí, así es. Y yo no le pedí a aquellos hombres que hicieran eso, ni siquiera sabía que lo habían hecho, hasta que ya lo habían hecho. Y, y yo le doy gracias a Dios porque ellos permitieron que el Señor les usara como Él lo hizo. Así que eh, tengo un lugar especial en mi corazón por la radio y Atlanta, Georgia, Houston, Texas y Beckley, West Virginia, por esos hermanos que fueron muy gentiles con nosotros. Dave, podemos leer el versículo 8 en Gálatas capítulo 6, por favor. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Aquellos que hacen algo el blanco de su fe en lugar de la cruz, lo que quiere decir que ahora dependen de la propia voluntad. Pero el que siembra para el espíritu, Lo hace confiando exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. del espíritu cosechará vida eterna. Eso es. El orden prescrito de Dios a la victoria. Ahora, ¿qué es sembrar a la carne y al espíritu? Podemos abreviarlo y decirlo muy fácil de entender, de hecho. El sembrar a la carne es poner su fe en cualquier cosa excepto en Cristo y este crucificado. No importa lo que sea, puede ser aún su iglesia. En la mayoría de los casos así es. Y cosas pues religiosas. Pero sembrar a la carne es poner la fe de la persona en cualquier cosa aparte de Jesucristo y este crucificado. Sembrar al Espíritu es poner nuestra fe en Jesucristo y este crucificado exclusivamente, exclusivamente, para que así pueda ser muy simple de entender. Y estoy seguro que Lauren, ¿puedes anexar algo más? Bueno, realmente no, lo que usted ha dicho envuelve todo y estamos tratando con el principio de lo que el hombre siembra también segará. Pablo nos está hablando de un crecimiento espiritual. La clave para el crecimiento espiritual apropiado es darse cuenta de lo que tenemos para depender y de lo que debemos depender. Ujú. Y eso debe estar afirmado en Cristo, lo que Cristo ha hecho para la humanidad, estableciendo el nuevo pacto. Él estableció el pacto para nosotros en la cruz y Ujú. cuando mantenemos nuestra fe en Él y lo que Él ha hecho, entonces el Espíritu de Dios que ha venido para traer gloria a Cristo producirá en nosotros lo que no podemos jamás producir en nosotros mismos. Pero todo depende del blanco de la fe de la persona, que sea Cristo y este Correcto, crucificado. confiando en el objeto correcto de fe es vital. Eso no es difícil hacerlo, es muy simple, es muy fácil, Sí.
y no es algo donde nosotros tenemos que hacer muchos ejercicios, ¿no? Y estoy yo bromeando un poco porque un hermano escribió en un mensaje, de hecho, que si usted tenía un problema con cierta situación, que tienen que hacer 50 Recuerden que lagartijas. lo tuvimos en la parte de atrás de una Biblia. Jim Bullseye la sacó y dijo que si tienen problemas con la carne, hagan 50 sentadillas. Sí. Y si aún tiene problemas con la carne, 50 flexiones. Estoy viendo yo este grupo y me pregunto quién puede hacer 20. Mm. Todo el proceso, miren, la carne es lo que el hombre puede hacer. Así es, muy Realmente bien. es el hombre sin Dios. Porque Dios nos creó y nos dio todos los atributos perfectos, algunos atributos naturales que le pertenecen a la raza humana, pero no tenemos la capacidad dentro de nosotros mismos, sin importar cuánto queremos o cuánto Mm. deseamos. No tenemos la capacidad de vivir para Dios propiamente. Así que poner fe en cualquiera de esas cosas es sembrarle a nuestra carne. Todo lo que usted hace, no importa qué tan religioso sea, y eso es muy crítico, y yo quiero que usted lo entienda y recuerde lo que acabo de decir. No importa qué tan religioso sea, si es algo aparte de Cristo y este crucificado, entonces eso es la carne. Y Dios no lo va a honrar, no lo puede honrar, nunca lo honrará, punto. El caminar según el Espíritu, el sembrar al Espíritu, simplemente es poner su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Esta mañana cuando yo empecé a orar buscando el rostro del Señor para la programación del día de hoy, yo dije, Señor, mi fe está en ti. El blanco de mi fe está en Cristo y este crucificado. No es solamente Cristo, es Cristo y este crucificado. El precio que Él pagó en la cruz del Calvario, la obra que Él logró. Te doy gracias, Señor, por el precio que tú pagaste. Y, y mi fe no está en mí mismo o en ninguna otra persona, ni tampoco está en la iglesia o en ninguno de sus rudimentos o religiosidad, sino que está exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Esa es mi oración, ese es mi clamor a Dios. Y porque muchas personas hacen la pregunta, pero ¿y cómo? ¿Cómo yo le siembro al Espíritu? Usted le siembra al Espíritu poniendo su fe en Cristo y este crucificado. Y si usted va a sembrar a la carne, hágalo en cualquier cosa aparte de Cristo y este crucificado y va a sembrar a la carne. No importa qué tan religiosa sea la situación. Tenemos a personas, y no me malinterprete, yo creo en el ayuno, yo creo que es bíblico si se hace correctamente. Pero tenemos a personas que están ayunando por 20 y 30 días y bueno, yo los felicito, pero ellos piensan que el hacer esas cosas les da victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Yo sé a lo que me refiero, pero no es así. No es así y no lo va a hacer. No puede. No puede. Eso no lo puede hacer. Porque usted está dependiendo del yo. Y es correcto ayunar, pero de la manera correcta. Pero nosotros no podemos ganarnos algo en esta capacidad. Simplemente no lo podemos hacer. Es la fe simple en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es sembrar al Espíritu. Y sembrar a la carne es simplemente eso. Es lo que usted puede hacer como un ser humano. Y Dios no puede honrar eso. Este pasaje, y Lauren lo mencionó anteriormente, Pablo está tratando con el crecimiento en el Señor. Entonces, sembrar a la carne y sembrar al espíritu no es, de la manera como lo está describiendo, no es un evento singular. Es un evento continuo de sembrar y creer, porque Pablo en esa analogía agricultural utiliza sembrar como una analogía, un ejemplo para nuestra confianza. Hay que seguir confiando, seguir sembrando. Sí, seguimos sembrando
sembrándole la carne, va a haber, una cosecha de corrupción, de una corrupción espiritual así en es. el alma. Si seguimos creyendo y sembrando en lo que Cristo ha hecho, confiando en su obra y no en nuestra obra, va a haber una cosecha de crecimiento espiritual en nuestra vida a través del Espíritu. Entonces, y usted, como lo dijo, hermano Swagger, no es ciencia, no es algo complicado, es algo simple, es depender de lo que Cristo ya ha Eso logrado en la es. cruz, no en nosotros mismos, no en lo que hacemos, no en nada de nosotros, tan noble y tan bíblico que pueda llegar a ser la oración, el ayuno, la adoración, todas esas cosas, pero la simplicidad de solamente confiar en lo que Cristo ha hecho, eso Mm. trae y produce el crecimiento de nuestra vida. Eso produce esa puerta abierta para que el Espíritu Santo opere en nuestra vida. Así que es lo que Pablo está describiendo aquí, realmente es nuestra responsabilidad y lo que Dios hará al cumplir con esa responsabilidad, que una vez más es confiar en Cristo y no en la nuestra. Conozco a personas que me escriben constantemente. Me dicen, hermano Swagger, hay una iglesia que predica la cruz donde vivimos. En la mayoría de los casos no. En pocas veces sí. Pero si usted vive en el área de Nashville, Murfreesboro, eso sí es correcto, ¿verdad? Murfreesboro, sí. Si usted vive en esa área y usted quiere una iglesia donde el pastor predica la cruz, Bob Cornell la predica. Y yo le motivo a todos a visitar su iglesia, que estén allí, y lo digo con gran gozo porque yo sé lo que usted va a recibir, y lo que reciba en ese lugar es eso que bendecirá su corazón y le ayudará a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Y una vez más, Bob, tus servicios son Bueno, la iglesia es Covenant Church, y ahí lo van a poner en pantalla. Covenant Church, localizados en el 1125 Brinkley Avenue, allí en Murfreesboro. Y una vez más, si usted sabe de esa área, somos parte del área de Nashville, unas, unas 20 minutos del centro de Nashville, pero nos encantaría tenerlos, y Dios se está moviendo, realmente Dios se está moviendo, está haciendo cosas grandes en esa iglesia. muy bien, muy bien. Les motivamos a ir a visitar esa iglesia y no se arrepentirán y su alma será alimentada y eso es lo que cuenta. Entonces, el tema del que estamos hablando aquí no es si voy a sembrar o no sembrar, porque todo mundo siembra todos los días, Mm. sino en qué y a qué le voy a sembrar, a la carne o le voy a sembrar al espíritu. Bueno, repítelo por favor, lo he dicho ya 2 o 3 veces, pero sembrar a la carne es poner su fe en cualquier cosa aparte de Cristo y la cruz. Realmente no importa qué tan religioso sea, y en la mayoría de los casos es algo bastante religioso, pero Dios no lo puede honrar, no lo va a hacer y no debe de honrarlo y nunca lo honrará. Entonces, sembrar al Espíritu simplemente es poner su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y mantener esa fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es sembrar al Espíritu. Y usted cosechará los beneficios de lo que el Espíritu puede hacer. Y ese es el Espíritu Santo. Él es Dios. Él puede hacer cualquier cosa. Y mantenga eso usted en mente. Hermano Sagar, en el versículo 6 dice que el que es enseñado comunique en todos los bienes a lo que instruye. Hay otras traducciones que dice el que es enseñado debe compartir todas las Ujú. cosas con quien le instruye. En el versículo 10 dice el que tiene la oportunidad. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Eso es. Entonces, en esos dos versículos, en el 6 y 10, tenemos la idea del apoyo financiero. Y en medio de esos dos versículos, en medio de los dos versículos, tenemos la idea de sembrar y cegar. Creo que podemos hacer la analogía de que una de las cosas con las que está tratando Pablo es a quién usted está apoyando financieramente en el ministerio, qué evangelio es en el que usted está sembrando, y si está sembrando en el evangelio del que Pablo está enseñando, o en el evangelio de los judaizantes. ¿Continuarán apoyando el ministerio y el mensaje que yo he predicado,
o van a continuar apoyando y proveyendo para el ministerio que es un ministerio de la carne. Y esto se conecta con todo lo que se ha dicho, lo que usted tiene como objeto de fe, en lo que usted está creyendo y confiando, usted va a apoyar. Bueno, he pensado en lo que él está resaltando. Primero de Corintios capítulo 9:11 me vino a la mente. Si hemos sembrado cosas espirituales, es algo maravilloso si cosechamos las cosas carnales. Pablo habla de apoyar a aquellos, ¿no? Donde está su dinero, allí está su corazón. Y donde va su dinero, es a donde está su confianza. Sí, así es. Ambos han dicho algo extremadamente importante, muy importante. Triste decir, pero la mayoría o la gran cantidad de dinero que se da para alegadamente la obra de Dios hace lo opuesto. Hoy día, lo opuesto. Y donde una persona le da su dinero, en eso están creyendo. En eso están poniendo su fe. Y si es el evangelio, ciertamente el evangelio, eso es pues maravilloso, así es como debe de ser. Pero si no es el evangelio, entonces usted debe de ver qué es lo que usted está apoyando. Cada persona debe de hacerlo. Sí, lo que los Gálatas apoyaban literalmente era, bueno, la corrupción del Nuevo Testamento. Es lo que los creyentes era lo que estaban Así apoyando, es. porque de hecho era la corrupción del nuevo pacto y debemos tener mucho cuidado. No estoy diciendo que todo el mundo allá afuera que no tiene todo el mensaje comprendido al 100%, no son ministerios que no deben ser apoyados, o son ministerios que no deben ser apoyados. No, no todo el mundo entiende todo el nuevo pacto, todos estamos creciendo y aprendiendo, pero sí debemos tener cuidado e identificar a ministerios que claramente están enseñando algo que va en contra de lo que el apóstol Pablo nos enseñó con respecto al nuevo pacto. Recuerdo que, bueno, en una de nuestras grandes campañas fenomenales y después de una de las campañas, 300 familias se unieron a su iglesia y, y ellos se unieron a una gran iglesia cuando eso sucedió. Pues recibí yo una llamada y un joven me dijo, hermano Schwager, yo soy el pastor de una de las iglesias de santidad, que no recuerdo ahora el nombre, ¿no? Y bien, él dijo, lo he escuchado a usted predicar y yo quiero el Espíritu Santo. Yo le dije, bueno, maravilloso. Y, ¿puedo llegar allí a la iglesia y usted ora conmigo? Y le dije, claro que sí. Esté aquí el sábado en la mañana, le dije, y yo estaré en la plataforma esperando por usted. Y ¿puedo llevar a mi esposa? Le dije, claro que sí, traiga a su esposa. Bien, sucede que el sábado en la mañana llega. Cuando yo llego a la iglesia, bueno, realmente el apartamento donde estábamos hospedados estaba en la iglesia y ya él había llegado, él y su esposa estaban en un lugar de oración allí. Y lo primero que me dijo fue, por favor, discúlpeme. Le pregunté, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que disculparle? Me dijo, bueno, es que yo no pude esperar. yo, yo le pregunté, ¿a qué? ¿Qué quiere decir con que no pudo esperar? Me dijo, mire, el Señor bautizó a mi esposa y a mí anoche con el Espíritu Santo. No pude Amén. esperar hasta hoy. Yo empecé a reírme, le dije, hermano, cuénteme la historia. Y así lo hicieron. Y me dijo, mi esposa, nosotros empezamos a quedarnos orando toda la noche. Oramos unos 30 minutos, una hora y bueno, decíamos lo mismo una y otra vez y todo, y estábamos más muertos bueno, mi esposa dijo, yo voy a hacer un poco de café. Y ella pues entonces puso el agua caliente a hervir en la estufa, ¿no? Y no sé cómo se llama. Ajá. Y entonces él me contó que ella bajó la cabeza y dijo, Señor, nosotros queremos al Espíritu Santo. Nosotros no sabemos cómo pedírtelo.
no sabemos qué tenemos que hacer. Por favor, dime lo que tengo que hacer y llénanos. Y él contó que el poder de Dios por primera vez en su vida lo vivieron en ese momento. Tocó su vida y ella lanzó el café al aire. Y dijo, bueno, ambos estábamos hablando en otras lenguas. Cuando ese café tocó el piso otra vez. Disculpe que no pudimos esperar. Y bueno, 3 o 4 días después me llamó otra vez. Me dijo, mire, mi papá es el superintendente del movimiento de donde somos nosotros. Y yo le llamé y le conté lo que había sucedido con nosotros. Le dije que había sido bautizado con el Espíritu Santo. Y me preguntó, hijo, ¿de ese grupo que habla en lenguas? Y yo le respondí, sí, papá, de ese tipo que hablamos en lengua. No vayas a ningún lugar, no firmes nada, le dijo. No firmes nada. Yo voy a llegar allí el sábado en la mañana. y bueno, el sábado en la mañana llegó y bueno, mi hermano, y algo que usted quiera que yo le diga, no, solamente escúchelo, por favor. Entonces, él está muy en contra al bautismo con el Espíritu Santo. Sucede que entonces, 2 minutos después, se abre la puerta y llega y tiene una cantidad de libros debajo de su brazo. Tal vez 8 o 10 libros, no sé de qué se trataban los libros, pero él pasó por el pasillo, llegó a la primera banca, los puso en el piso y me extendió la mano y pregunté yo al Señor, ¿qué hago, Señor, con este hombre? Y el Señor me dijo, ámalo. Entonces él extendió la mano, yo lo ignoré y le lancé los brazos y lo abracé y él se asustó. Se quedó allí mirándome sin hacer nada. Él empezó a llorar. Él empezó a llorar y dijo, yo no sé lo que tiene mi hijo, pero lo que sea que es, yo lo escuché predicar anoche y yo nunca lo he escuchado predicar así en toda mi vida. Y quisiera poder decir que él fue bautizado con el Espíritu Santo también, pero en ese momento no lo era. Tal vez después sucedió, pero ahora usted va a querer apoyar lo que este hermano estaba predicando y enseñando en su iglesia. No. Usted no hubiese querido ir allí. Queremos escuchar el evangelio completo, el evangelio que cambia vidas y el evangelio que fortalece a la gente para participar en los servicios o el servicio a Dios. Y eso es todo lo que el Espíritu Santo hace, basándose en una fe correctamente apropiada. Entonces, mientras más entendimiento tenga el predicador, más entendimiento y potencial la gente bajo él tendrá. Bueno, la iglesia propiamente, mientras más la iglesia siembra la carne, tratando de resolver cosas en la carne, crecer en la carne, la iglesia propiamente va a, a leer instrucciones en lugar de sembrar al espíritu. Y eso es lo que hace la iglesia moderna, sembrando la carne, tratando de responder preguntas y entender las cosas por sí solo, su propio poder, y no dependiendo del Espíritu de Dios. Hay ministerios el día de hoy que están incorporando prácticas de la nueva era que literalmente es misticismo oriental. Misticismo oriental que es brujería. Simplemente poniéndolo de esta manera, no es como que están escondiendo lo que están haciendo, intencionalmente están incorporando todo esto en el cristianismo. Y algunos de estos movimientos están haciendo declaraciones tales como que su palabra profética es equivalente a la palabra de los apóstoles y que la Biblia no es suficiente y que debemos añadirle
las palabras proféticas de nuestro margen de tiempo para que puedan. ¿Te refieres que hay personas que dicen que la Biblia no es Es lo que se suficiente? está diciendo en ciertos círculos. Él no está exagerando, esa palabra Sí. está dando vueltas. Entonces, estos tipos de ministerios son los tipos de ministerios que están predicando a otro Jesús, otro evangelio que Pablo no predicó, y son el tipo de iglesias en las que no debemos poner nuestro apoyo financiero. Son el tipo de iglesias que no debemos respaldar. Son aquellas que literalmente están presentando un Jesús total y completamente diferente. No se trata de que no estén diciendo que no están presentando una doctrina por aquí o por allá, bien, pero que no están proclamando al mismo Pero Jesús. dicen que esto no es bíblico. Sí, ellos dicen que, o bueno, es la declaración que se ha dicho. Para que pueda haber un segundo Pentecostés, tenemos que incorporar prácticas de la nueva era que incluirían y que no está limitado a la necromancia, hablar con los muertos, leer las cartas del tarot que le llaman cartas espirituales, astroproyección, la idea de que ellos pueden proyectarse al ámbito espiritual cada vez que ellos quisieran, que creo que ellos toman de la idea de que Felipe es arrebatado y, bueno, ellos pueden proyectarse al tercer cielo cada vez que ellos quieran. Estas son cosas que de hecho se están predicando y presentando 100% en contra de la escritura. Nunca lo había Sí. escuchado eso. Eso existe. Ya volvemos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Estamos de vuelta. Paris realmente me sacó del lugar. Yo no puedo imaginar gente sensible que dice que, no voy a decir que dice que conoce la Biblia, es que no les interesa la Biblia realmente, ¿no? Bueno, quieren utilizar la escritura para apoyar lo que están haciendo, pero quieren igualar o comparar no solamente sus palabras y su interpretación de la escritura con, bueno, esencialmente como si fuese inspirado, como que es lo mismo que vemos la escritura. ¿Quieres decir que ellos le oran a los muertos? Sí, la necromancia es una de las cosas que practican. También se llama eso absorción en la tumba, algo así, no sé. Se echan en la tumba de una persona famosa que haya sido usada por el Señor y dicen que ellos absorben la unción de esa persona en esa tumba. Sí, así es. Bueno, lo lamento, eso no funciona. Correcto. Mi punto es que quería identificar el tipo de movimiento cristiano que no podemos nosotros apoyar y que no podemos respaldar. Tiene que ser señalado. Entonces, la religión más grande que está creciendo en los Estados Unidos de América, en el mundo occidental el día de hoy, es llamado Nueva Era. La Nueva Era esencialmente es brujería y es la práctica del misticismo oriental. Pero eso ya existe desde hace Absolutamente, años. pero está creciendo. Es la religión de más alto crecimiento en el mundo occidental el día de hoy. Y no solo, bueno, es su propia religión y ahora el cristianismo está incorporando eso en el movimiento cristiano. Bueno, las asambleas de Dios, Iglesia de Dios, la iglesia cuadrangular, independientes, deben de ser del Evangelio, alegadamente, no están creyendo esas cosas, ¿no? Sí, claro, muchísimo. Pero aclaremos si es posible. El Evangelio de Jesucristo es simple. El Hijo de Dios vino a la tierra, murió en la cruz del Calvario para pagar la pena por nuestros pecados. Así Y toda es. y cada persona en el planeta que pone su fe en Él como su Salvador ha sido traído a esta maravillosa unión con Cristo
que lo hace miembro del cuerpo de Cristo. Así que debemos tener cuidado de, al fijarnos en estos movimientos y cosas, hay cosas que se están enseñando que están edificadas sobre ese fundamento incorrecto, pero eso no significa necesariamente que todo el mundo involucrado en ello no es cristiano. Doctrina incorrecta no está limitada a unos cuantos. Todos tenemos algunas cosas que probablemente Dios va a corregir cuando lleguemos a casa, pero lo que nosotros debemos tener bien como nuestro fundamento es Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Jesucristo Lo y este predicamos como el único crucificado. medio de salvación, como el único medio de salvación, y si estamos predicando eso y predicamos el mensaje de la cruz para salvación, nuestro ministerio se ha enfocado en el mensaje de la cruz para santificación. De eso es de lo que estamos hablando el día de hoy. Y el peligro de edificar incorrectamente, como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 3, ningún otro fundamento puede alguien poner que lo que ha sido puesto y es Cristo. Pero mirad de cómo sobreedificáis. Debemos tener cuidado de cómo edificamos sobre el fundamento de la salvación y la palabra correcta que se debe sembrar y dispersar para el pueblo de Dios. Eso es lo que usted dijo anteriormente en el programa, que aprendemos a mantener nuestra fe consistentemente en Cristo de la misma manera en la que nosotros fuimos salvos. Ahora podemos exhibir y llevar a cabo nuestra experiencia cristiana. En otras palabras, algunas de esas personas prefieren escuchar a alguien hablar de orar a los muertos en lugar de lo que acabas de decir. Y una vez más, eso es sembrarle a la carne, ¿verdad? Algo que la carne, atrae, algo en mí que conecta y que me ayuda y me fortalece, es cualquier cosa que sea, que me ayude a verme mejor, verme importante, que me aísle como mejor que usted. Todo eso es Cae en carne. eso. Y sembrarle a eso es engañoso y el error puede literalmente destruir el fundamento si es mantenido. Pero una vez más quiero advertirnos a tener cuidado porque hay mucha gente que ha llegado bien, pero ahora este sistema fallido de cómo vivir para Dios o de cómo avanzar en la relación con Dios corre el potencial de destruir lo que Cristo ha comenzado en ellos. Por eso es que Pablo escribió en Gálatas, ruego por vosotros para que Cristo sea formado en vosotros otra vez. Así que queremos advertirnos como cristianos, mire, tal como estas doctrinas impías y malas son, como los Gálatas, hay personas que se han involucrado en ese tipo de cosas que tienen que identificarlo, arrepentirse y comenzar a edificar su vida con Cristo correctamente. En los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. Hombres serán amadores de sí mismos, blasfemos, desobedientes a los padres, impetuosos, sin afecto natural, acusadores y realmente hombres que odiarán lo bueno, amadores de los placeres más que de Dios, que tendrán una forma de deidad, pero negarán el poder de tales evitar o a tales evitar. Sí, debemos estar seguros que nosotros seamos gente, pueblo del Espíritu Santo, amamos al mover la operación del Espíritu Santo, pero también somos un pueblo de la palabra de Dios. La palabra logos, la palabra escrita de Dios, si la palabra rema, la palabra escrita de Dios, la palabra escrita contradice la palabra logos, entonces no es de Dios. Nosotros debemos estar sembrados en esta palabra, así que tenemos que ser gente de la palabra y el mover del Espíritu Santo. A veces salimos fuera del balance con esas dos cosas, pero todo tiene que estar arraigado en estas escrituras. La palabra de Dios es nuestra autoridad. Así Entonces, como lo que se ha dicho de lo que es el levantamiento del movimiento de nueva era, como creyentes en sembrar el Espíritu o crecer en el Señor, no tenemos que tocar una roca o cristales de energía o cartas de tarot o orar a los muertos. No hacemos eso, no lo necesitamos. Necesitamos a es. Jesús, la palabra de Dios. Nosotros tenemos que lograr lo que dice el Evangelio. Eso es el Evangelio.
no es complicado, esto es simple, pero aún tan poderoso. Así que esta es nuestra autoridad, no un gurú espiritual o una roca o lo que sea, no, la palabra de Dios. Así es. Entonces las experiencias no son lo que buscamos o a lo que nosotros nos dirigimos para establecer la verdad, sino este libro. Y mucha gente depende de la experiencia. Bueno, si su experiencia se conecta a la palabra de Exacto. Dios, está Pero de lo que ellos acuerdo. están buscando es algo sobrenatural y hay un ámbito completo de experiencias que no vienen de Dios. Esta semana jóvenes y adultos y ancianos estarán aquí en la iglesia y ellos van a tener un encuentro espiritual con Dios donde Dios se moverá sobre ellos de una manera poderosa y la gente rededicará su vida al Señor, llamados al ministerio, llenos del Espíritu Santo, serán sanados. Todas estas cosas. Nosotros no descontamos el mover del Espíritu, pero todo eso se basa en la palabra de Dios y nuestra predicación, enseñanza y nuestra operación se hace de acuerdo con esta Sí. palabra. Eso es lo importante, porque bueno, a mí me gusta el mover del Espíritu Santo. Así Esta es. semana yo estaré adorando al Señor. Si Dios se quiere mover en mi vida y hacer la obra que Él quiere hacer, yo estoy listo, pero no queremos descontarlo, pero tenemos que asegurarnos que lo hagamos correctamente y Correr, bíblicamente. sí. Tal vez la gente no sepa cómo reaccionar si yo empiezo a correr, Bueno, pero se ha dicho, y es correcto, que la Biblia interpreta nuestras experiencias. La experiencia no puede interpretar la Biblia, sino lo contrario. muy bien. La fuente, como dijo Bob, la fuente de nuestro entendimiento, literalmente viene del Espíritu. Ni siquiera podemos comprender esta palabra a menos que el Espíritu nos lo muestre. Toda experiencia que tenemos debe ser interpretada por la Escritura. Entonces, ese es el fundamento. Y hay demasiada gente que trata de hacer la palabra de Dios, la Escritura, caber en sus vidas en vez de hacer que su vida quepa dentro de la palabra de Dios. El día de hoy, la generación más joven está buscando algo espiritual. Están buscando espiritualidad, pero no quieren lo que ellos perciben como las cadenas de la religión. Están viendo una religión que ha destruido, que está luchando, pero quieren algo sobrenatural, por eso es que están buscando en la nueva era. Y lo que estamos viendo el día de hoy es simplemente una variación de la nueva era que vimos en los 70s y en los 80s con los cristales, las tarjetas o las cartas del tarot, la Ouija, necromancia, comunicación con los muertos. Cuando nos fijamos en la televisión el día de hoy, y mucha gente desafortunadamente obtiene su teología de la televisión. Hay programas enteros, una encima de la otra, que está dedicado a lo paranormal. ¿Qué hay? Lo paranormal en diferentes programas, los cazafantasmas, diferentes cosas. En un momento yo conté más de 14 diferentes programas que tratan con la espiritualidad, que no tienen nada que ver con Dios, nada que ver con Jesús, nada que ver con la Biblia. Hay programas el día de hoy que son entregados a los extraterrestres. ¿Extraterrestres? Así es. Eso ha existido desde antes. Yo nunca te he mi marciano llamado favorito, eso. le llaman, ¿verdad? Pero una de las cosas que usted dijo que yo creo que, y Paris probablemente lo podría comentar también, es que los jóvenes de hoy están hartos de ver a generaciones antiguas que decían algo, pero que no lo vivían, que Sí. proclamaban algo y que era representado por cierto tipo de ropas. El error que la gente hace, hermano Swagger, es eliminar totalmente todo lo que estaba sucediendo antes y casi en un acto de rebelión hacer exactamente lo contrario. Lo que necesitamos hacer, y Bob lo dijo bien, tenemos que regresar a las Escrituras, tenemos que entender lo que establece una relación con Jesús
y lo que mantiene una relación con Jesús. Y luego, aunque tal vez se vea diferente a las generaciones antes, va a ser real, va a impactar. Están buscando, estamos viendo nosotros una comunidad LGBTQ y todo lo demás como una generación de los 60s. Estaba tratando de satisfacerse con las drogas y nosotros, como las generaciones antiguas, tenemos que llegar a alcanzar en realidad, no solamente en retórica religiosa. Significa que tal vez tenemos que ir y enseñar algunas cosas para poder mostrar lo que sembrarle al Espíritu puede producir. Y eso va a ser importante. Nosotros tenemos que entender esto en esta generación si vamos a enseñar y predicar a una generación que existe hoy que esté buscando la verdad. Y eso es lo que están haciendo, están buscando. Aún como en los 60s y 70s eran las drogas y LSD y el amor libre, es una señal de desesperación en el corazón. Y es importante que nosotros exhibamos el cristianismo. Y hermano Swagger, el mensaje de la cruz, el mensaje simple, confianza en Cristo y lo que Él ha hecho, puede proveer eso en toda vida para que podamos ser un ejemplo del verdadero cristianismo y eso atraerá a los jóvenes. Creo que si una persona pone su fe exclusivamente en Cristo y este crucificado, el Espíritu Santo se asegurará que no se desvíen en algo que no sea de Él, que no sea bíblico. Correcto. Y quiero decir una cosa, una vez más, el sembrar al Espíritu es poner su fe en Cristo y este crucificado, sembrar a la carne, es cualquier otra cosa aparte, no importa qué otra cosa sea, aparte de Cristo y este crucificado. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Creo que algunas cosas se dijeron hoy que eran necesarias y espero que hayan estado con nosotros y hayan disfrutado. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.